Hola, mi nombre es Mónica y estoy aquí para compartir mi testimonio del amor de Dios en mi vida, cómo el Señor me restauró y me sacó de una profunda oscuridad en la que yo vivía, poblada de aullidos. Y bueno, pues le doy gracias a Él porque todo es para Él, para su gloria, y por eso yo me siento una mujer nueva, restaurada en el Señor. Así que bueno, pues hay aquí mi testimonio, ¿no? Yo cuando era pequeña, bueno, pues me eduqué en un colegio católico, tenía pues una infancia feliz, yo era una niña pues con una vida normal, con sus papás y su hermano pequeño. Y como digo, pues una infancia normal, feliz, hasta que cuando tenía la edad de unos 13 años, pues hubo un evento en mi vida en el que yo me rompí por dentro, ya que mis padres se divorciaron. Ese divorcio hizo en mí una ruptura, se generó un dolor tan grande que yo me encerré en mí misma y me llené de una profunda tristeza, ¿no? Sin saberlo, aunque yo iba siempre pues, a una capilla del colegio y hablaba con María y me sentía profundamente amada por María y por Jesús, ¿no? Me empecé a alejar de ellos, pues con un pequeño enfado que a medida que yo iba creciendo pues se iba haciendo más grande. Llegó la adolescencia y en esa etapa yo empecé a buscar de alguna forma pertenecer a un grupo en donde yo me sintiera amada y reconocida, porque claro, mi familia se había roto, ellos eran mi refugio, eran mi roca, y claro, aquello se había desmoronado, por lo que yo buscaba el amor en los lugares equivocados, ¿no? Veía que, bueno, pues que no pertenecía realmente, no sé, se había resquebrajado algo muy importante en mi vida. Eso hizo que más adelante, ya en la etapa universitaria, pues tenía amigas que tenían novio y yo no tenía, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué yo no podía ser amada, ¿no? Eso fue lo que por ahí un poco empecé yo como a perderme, ¿no? Me alejé completamente de Dios, de la comunidad de la iglesia, de los hermanos, y poco a poco pues fui explorando por mí misma otros campos de, pues bueno, un poco pues, no sé, lo que hace todo adolescente, solo que yo pues cada vez más enfadada con mi madre o con mi familia, ¿no? Y al final, pues bueno, sí que tuve a la edad de 23 años a mi novio y con él pues al cabo de un año me quedo embarazada. Para mí, claro, como había una ruptura en mi familia importante, no lo comenté por el miedo al que me iba a decir mi madre, se iba a enfadar conmigo. No tenía como esa protección ni esa unión familiar en la que yo me sentía libre, ¿no? Por lo tanto, pues me lo callé, no se lo dije a nadie, pero sí se lo comenté a él. Él comentó que no podíamos tener a este niño, a este bebé, porque entre otras cosas no teníamos trabajo estable y por lo tanto no podíamos darle un refugio y una educación como tocaba. Esto en mí generó un dolor profundo y bueno, pues por preguntar al ginecólogo, a una ginecóloga con la que yo hablaba en aquel momento y me atendía, pues me decía que podía abortar. Yo lo vi incoherente, algo en mí me decía que no era normal porque detrás de ella había muchas fotografías de bebés sonrientes y yo me preguntaba cómo una profesional podía decirme algo así. Pero sin embargo, como en mi corazón ya había anidado ese no de primera mano, ese no, no quiero al bebé, ¿no? Por parte del padre, yo me vi sola en una situación que bueno, pues para mí no fue una decisión, sino fue algo más profundo, ¿no? Tras una herida que yo ya llevaba, fue una situación en la que yo no encontré un sí o un abrazo, una alegría, sino un rechazo fuerte, y fue algo más emocional que mental, ¿no? Fue una decisión que se toma desde la emoción, desde el secuestro emocional. A partir de ahí, lo que voy a relatar es importante porque el mundo tiene que saberlo. Lo que sucede en una clínica, lo que sucede a una persona que aborta, por supuesto lo principal es el bebé, el inocente, el nasciturus, es una persona humana
y es un plan que Dios tiene para tu vida y para su vida, el cual desconoces, y realmente pues cuando abortas rompes ese plan que Dios tiene para esa familia. Y ahora explicaré las consecuencias que derivaron, ¿no? Fueron unas consecuencias muy dramáticas. En la clínica te atienden muy bien porque lo que quieren es que, bueno, pues al final, en definitiva, que abortes. En su momento es verdad que hubo una persona, ¿no?, que me decía, pero ¿los tienes claro? ¿Estás segura? O sea, siempre encuentras a alguien, ¿no? Pero no te dicen dentro de la clínica, oye, no abortes, ¿no? Vete, ¿no? Tú tienes un hijo, sino que te preguntan, te explican los medios para llevarlo a cabo. Yo estaba embarazada de 7 semanas y estaba al límite en aquel momento para tomar esa decisión. Bueno, fue una decisión muy difícil en el sentido de que yo tenía una profunda tristeza, pero nadie me sacó de esa tristeza, ¿no? Nadie me dio esperanza. No tuve un ángel que me llamara o que me avisara de lo que yo iba a hacer, ¿no? Y bueno, pues no teníamos en ese momento dinero porque éramos jóvenes y no habíamos hablado con nuestras familias. Y lo que sucedió es que, bueno, pues a mí me anestesiaron de manera local. Por lo tanto, fui testigo del horror y del vacío tan grande, de la frialdad que yo viví. En aquella clínica fue tal el shock que yo recibí estando ahí dentro, que yo quería irme, pero no podía, ¿no? Y le apretaba la mano a la enfermera porque el médico me dijo que no me podía ir ya y que tenía que estar ahí, ¿no? Cuando yo quería salir de ese momento porque sabía que algo no estaba bien. Es un ambiente frío en donde no hay amor, en donde todo es muerte. Y yo vi como a mi pequeño lo tiraban a un cubo, y como si fuera un coágulo, ¿no? Sin ninguna dignidad, la dignidad del ser humano por los suelos, ¿no? Esto produjo en mí un dolor tan inmenso, no solo físico, sino algo más profundo. Yo fui retirada a una sala para estar en observación, pero las enfermeras me trataron mal porque me decían que no llorara, que yo había hecho algo así porque era mi responsabilidad y que no tenía que llorar, y que mirara a otra mujer que tenía al lado, que ella había abortado porque su hijo venía con una malformación, ¿no? Entonces, como algo no tenía sentido, nada de lo que yo vivía ahí dentro. Ya como digo, eso produjo en mí un dolor tan profundo que lo tapé, lo enterré, lo sellé, tiré la llave, ¿no? Y yo a partir de ahí empecé a vivir otra vida, una vida en la que para hacia afuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro no estaban bien las cosas. Yo sentía un vacío inexplicable, una desconexión de algo más grande que yo, como si yo me hubiera desconectado del amor, y vivía un silencio poblado de aullidos, una soledad profunda y un vacío que, como explico, no sabía muy bien de dónde venía porque lo había tapado, y estuve mucho tiempo así. Mi trabajo prosperó, nuestra vida prosperó, nos casamos y parecía que todo iba bien, pero sin embargo yo no quería ser madre, usaba y tomaba anticonceptivos para evitar otra vez pasar por algo así. Incluso me fui separando de mi marido de una manera que no entendíamos, porque ya, como explico, como la sociedad te dice que está bien, el mundo te dice que está bien, pues no te planteas que has hecho algo mal, pero sin embargo hay una luz interior dentro de ti que te dice que algo pasa, que no está bien hecho, ¿no? Entonces yo buscaba respuestas y para ello pues acudía a distintos videntes, hice yoga, reiki, todas las mancias que tienen que ver con el desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con esta parte no sé, un poco esotérica, que no es de Dios, que ahora yo sé que ya no tiene nada que ver con lo que yo vivo hoy, gracias a Dios.
pero que el demonio engaña, ¿no? Y te va llevando, una vez que ya estás atrapado, pues ya te va llevando a más situaciones, ¿no? Peores. Pues bueno, yo que pensé que todo eso estaba muy bien, pero era pan para hoy, hambre para mañana, me llenaba un poquito, pero luego volvía a tener ese vacío tan fuerte. Entré en una depresión profunda, me acuerdo que me teñí el pelo de negro, adelgacé mucho y quería morirme, ¿no? Las consecuencias que yo viví y que ahora relataré que son iguales exactamente en todas las mujeres que abortamos, porque ahora yo estoy dando mi servicio y mi testimonio a través de una asociación llamada Spay Matter por la Vida, en donde se ayudan a mujeres que han pasado por aquí, por esta situación tan horrible, y que también rescatamos, ¿no?, a otras que estén a punto de abortar. Todas las secuelas son las mismas, hay un síndrome post-aborto que no está contemplado en psicología porque la sociedad, la ley ampara, ¿no? Es decir, dice que el abortar está bien, entonces no saben que existe un síndrome posaborto, pero existe, hay que hablar de ello y es toda la profunda tristeza que se le viene encima a una mujer, ligado a la ira, al enfado profundo, a una rabia, ¿no? Quieres morirte porque cuando eres consciente que no tienes a tu bebé, en los primeros momentos, pues es desgarrador. Si sabemos cómo sufre una mujer que ha abortado de manera natural, una mujer que ha abortado por voluntad o por engaño, porque para mí es un engaño del mundo, es un engaño del maligno, es un engaño más allá de la voluntad, pero sí que te lleva a dar ese sí inconscientemente. Entonces, bueno, pues se sufre muchísimo, ¿no? Es una tortura para una mujer, para una familia. Después de aquello, sí que yo tuve un sueño en el que yo recordé que bueno, pues fue algo que sucedió así espontáneamente, que yo me acordé de que mi abuelo y me llevaba, y mi abuela de niña, muy pequeñita, a un domingo de Ramos a una misa, a una iglesia que hay en Madrid, y yo decidida me fui a esa iglesia y vi a un Cristo detrás de la puerta, y allí yo le pedí ayuda, ¿no? Le dije, si existes, ayúdame, si tú existes, pues ayúdame. Y bueno, empezaron a pasar cosas. Yo recuerdo que caí en una profunda paz en esos minutos en el reclinatorio, ¿no? Y me quedé dormida, y fui un día, y fui otro día, y fui otro día, ¿no? Y fui viendo que tenía paz, que no había encontrado nunca, ¿no? Esa paz, eran como pequeños momentos de paz. Y decidí entender qué pasaba por ahí, y bueno, poco a poco pues el Señor escuchó esa llamada y me puso en mi camino una persona que es mi amigo Borja, que es una persona que es mi amigo espiritual, mi hermano espiritual, que me empezó a hablar de Dios, me volvió a llevar a misa, sobre todo a adoraciones eucarísticas, a rezar el rosario, hasta que me habló de un lugar llamado Medjugorje, que es digamos, la tercera etapa de todo lo que yo he vivido, donde realmente el Señor me habló. Y bueno, pues en ese viaje yo fui con mi padre. Sí que es cierto que el mundo sigue tirando y yo quise reconstruir mi familia. Inconscientemente pues busqué, claro, buscas el amor en lugares equivocados, como digo, pues pones en primer lugar a las personas, pues te apoyas en ellas, y yo quería un novio a toda costa y me vine a Valencia a vivir con otro chico. Pero gracias a Dios, pues bueno, no estoy ahora en esa situación, porque sobre todo no estaba en la nulidad matrimonial como la tengo hoy, ¿no? Por lo tanto, no era libre. En Medjugorje me fui con mi padre y bueno, pues ahí, como digo, yo llevaba una venda en los ojos, ¿no? Tuve mucha lucha, mucha batalla en aquel viaje, porque aunque quería ir, no me encontraba como a gusto, ¿no? Había una fuerte lucha. Tengo que decir que ya llevaba un año anterior rezando el rosario, que empecé a rezarlo por YouTube, porque, bueno, mi amigo me dijo, tienes que rezarlo sí o sí, porque no estás bien, y yo sentí una paz, sentí un gozo, sentí un amor que no había sentido en muchísimos años,
yo creo que nunca había sentido ese amor tan fuerte y tan profundo, porque como digo, ¿no? Todo lo que era el yoga, el reiki, no sé, todas esas es que eso no me llenaba, era muy momentáneo y luego ya volvía a la vida y esto no, esto es fuente inagotable de gozo, fuente inagotable de alegría, fuente inagotable de amor, ¿no? Con las cruces del día a día, las batallas, pero Dios es otra cosa, es muy grande. En la montaña yo iba subiendo con el grupo y rezábamos un Vía Crucis. En ese Vía Crucis pues, nos íbamos pasando un librito del padre Slavko, padre croata, que se titula era Orar con el corazón. Y bueno, pues nos íbamos pasando el libro, pero yo, como digo, iba en batalla, no quería, algo sabía que me iba a ocurrir, no quería estar ahí. Pero mi padre en un momento dado me pasó el libro y me tocó a mí la 9ª estación, Jesús cae por 3.ª vez. Y después de la oración hay un momento de reflexión y en esas líneas yo con el librito empecé a leer, ¿no? Pues hijos míos, algo así, ¿por qué os peleáis? ¿Por qué las familias se rompen, ¿no? Suscitando tantos problemas después, ¿por qué os peleáis? ¿Por qué matáis? ¿Por qué abortáis al hijo en el seno materno? Y en ese momento una venda de mis ojos se quita y puedo ver todo el proceso por el cual yo viví ese fatídico día, ¿no? La muerte de mi pequeño. Entonces, bueno, pues eso hizo que yo cayera de rodillas y me pusiera a clamar misericordia, ¿no? Misericordia, Dios mío, perdóname, porque vi todo lo que yo había hecho, ¿no? Se abrió una herida tan grande que yo empecé a conmoverme mucho, a llorar mucho, pero enmudecí, no podía decir nada, pero yo sentí como un abrazo muy grande, ¿no? Me sostenía en aquel momento, ¿no? Y me sentía perdonada, ¿no? Como que no me iba a pasar nada malo, que no estaba condenada, ¿no? Que el Señor, como que un abrazo era muy fuerte, ¿no? Sí que tengo que decir que antes de ese momento yo escuché una voz en mi interior que subiendo la montaña que me decía descálzate, pero yo no lo veía como mío y lo rechacé, dije no me descalzo. A la siguiente vez, descálzate, era una voz firme pero amorosa que me iba diciendo esto y yo no le hacía caso. La 3.ª vez igual, ¿no? Descálzate. Y yo no le escuché hasta que me leí la lectura, ¿no? Como digo, pues un abrazo muy, muy amoroso, me sostenía, ¿no? en esa caída, caí tan fuerte que sentí que me moría y como si me sostuviera, ¿no? El alma, como diciendo no pasa nada, estás conmigo. Y me descalcé, ¿no? Me descalcé, ¿cómo sería aquel momento sin yo hablar? Que se descalzó todo el grupo y subimos hasta la cima de la montaña descalzos, ¿no? En un profundo silencio. A continuación, durante todo ese tiempo, pues pasaron cosas allí, que siguió, yo vi que María me llevaba de la mano a sanar, porque Dios es un gran cirujano, no deja nada a medias, ¿no? En los milagros no se deja nada a medias, el Señor cuando sana de raíz. Y así yo sentí que el Señor me lo prometía de alguna manera, porque bueno, pues hubo algún momento en el que nos dijeron pues tenemos que ir a un cenáculo y allí pues yo vi una mujer con una niña chiquitita de unos 3 años que dijo, esta niña no estaría hoy aquí si su madre la hubiera abortado, ¿no? Entonces yo por dentro decía, parad, es tan grande el dolor que por favor parad, ¿no? Pero yo sabía que era necesario de alguna manera, ¿no? Entonces vi cómo esa niña sacaba a mi padre del grupo, éramos muchísimas personas, lo sacó a él y jugaba con él. Y la voz volvía como a decirme, ¿no? En mi corazón, mira, ves, tu padre no es abuelo. Como enseñándome las consecuencias, ¿no? de aquella decisión. Bueno,
una vez que yo volví a tierra, tengo que decir gracias al Señor, porque yo sufrí mucho en esa montaña, al ver la verdad. Y poco a poco el Señor me puso personas, me dio un grupo de oración, me fue llevando a retiros donde yo fui encontrando la sanación. Pero sobre todo fui encontrando la sanación en la adoración eucarística, en los sacramentos, en la confesión, porque quise confesarme, por supuesto, eso me liberó. Y también, pues bueno, encontrar a Dios cada día en la iglesia que tengo enfrente de mi casa. Y entonces todos los días voy a misa porque necesito esa sanación del Señor. Necesito no solo la sanación, sino el encuentro con Él, el hablar con Él, el entregarle todo a Él. Y Él va haciendo en mi vida algo nuevo, porque es, no sé, una necesidad de estar con Él. No solo hablar de Él, sino de estar con Él, porque Él lo hace todo nuevo, ¿no? Él lo restaura todo, ha restaurado mi vida, ¿no? Y le tengo que dar muchas gracias al Señor por esto, ¿no? Yo estoy alegre otra vez, siento paz interior, siento que ellos me llevan de la mano, que no estoy sola, ¿no? Y esa es la promesa que Dios tiene para cada mujer que haya abortado, que quiera encontrarse con Él, la redención, la restauración completa, ¿no? Hoy no tengo hijos, no estoy casada tampoco y estoy en manos del Señor, ¿no? Y bueno, el Señor me puso a trabajar para Él, ¿no? Dentro de la renovación carismática o de mi grupo de oración, ahí doy servicio en la iglesia también a través de Spey Mater, que es la asociación que una vez cuando yo llegué a Medjugorje, pues el Señor me puso en manos del proyecto Raquel. El proyecto Raquel viene bueno, pues el profeta Jeremías, ¿no? Que él ya profetizó, ¿no? Que, bueno, concretamente, ¿no? Dice hay un llanto, ¿no? Dice exactamente, ¿no? Dice, bueno, pues un grito se oye en Ramá, ¿no? Un grito se oye en Ramá y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Es decir, el profeta Jeremías dijo esto, ¿no? Tengo aquí apuntado un poco para que no se me olvide, que Raquel lloraba a sus hijos porque fue una manera apropiada de expresar el dolor tan grande de las madres judías, ¿no? Por el asesinato de sus hijos cuando el rey Herodes mandó matar a sus pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el nombre del proyecto Raquel, para ayudar a esas mujeres, ¿no? Como en mi caso, a que no sufran más, ¿no? A que Dios es bueno, que Dios las perdona si ellas quieren, ¿no? Y que una nueva vida les espera, es una esperanza, ¿no? Porque nadie te habla del dolor de la mujer cuando esto ocurre, pero sí que ocurre, ¿no? Yo lo recuerdo porque en mi colegio vino una mujer a hablarnos del aborto, me acuerdo perfectamente. Yo dije, eso nunca lo haré, porque vi como un bebé era muerto, asesinado, ¿no? Pero no vi el dolor que eso produce. Y sí, lo primero es el bebé, por supuesto, ¿no? La vida humana ante todo. Pero también muere una mujer, muere la madre, muere un padre, muere una familia, se rompe la familia que es sagrada, ¿no? Yo entendí en aquella montaña, como en Moisés con la zarza ardiente, que el Señor, ¿no? te habla, ¿no? Y te dice, descálzate porque voy a entrar en tierra sagrada. En Raquel los acompañamientos son tierra sagrada y se descalzan para poder abrazar la misericordia del Señor. Yo estoy en Proyecto Ángel, en el cual yo me siento llamada a rescatar, ayudar, acompañar a estas personas, pero mi misión concreta está en mi vocación dentro del testimonio. Doy testimonio en los colegios, he dado ya bastantes durante estos años, muchísimos, múltiples colegios e institutos, incluso públicos, donde me llaman para dar este testimonio a los adolescentes y darles esperanza para que sepan la verdad, que sepan que hay un mal, que es una lacra, y que bueno, pues es importante que no caigan en las redes del enemigo que engaña, ¿no? Ahí tan profundamente. Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Mi testimonio es este, ¿no? Es decir, bueno, pues el Señor nos ayuda desde Spey Mater a orar por también esta parroquia es por la vida, que ora por toda la misión
mientras que se hacen los rescates y mientras que bueno, pues las mujeres son sanadas y hombres también, porque también vienen padres, ¿no?, que sienten ese profundo dolor. Y bueno, pues para mí sobre todo el gozo y la alabanza a Dios nuestro Señor, que lo hace todo nuevo, que ha restaurado, como se puede ver, mi vida, ¿no?, y que me usa como instrumento para dar luz al mundo, para avisar de la verdad, ¿no?, para llevarnos a la verdad. La verdad es que el aborto o sea, lo que nos proponen es mentira y hay un sufrimiento muy grande ante esta situación. Y bueno, pues yo también quería compartir brevemente una carta que escribí a mi pequeño, que son unas breves líneas. Y bueno, pues dice así, ¿no? Hola pequeño, soy tu mamá, tienes 24 años ahora, son ya 24 años sin ti. Aunque tengas tu edad, yo te veo como un pequeñín, quizá porque me faltaste desde el principio y quiero empezar de nuevo contigo. Te llevé en mis entrañas, te di cobijo durante 7 semanas, pero algo golpeó mi voluntad con fuerza. El miedo hizo sombra a mi alma y un grito desgarrador se produjo en mi ser cuando tomé conciencia de que nunca podría abrazarte. Perdón, me falta tu perdón. ¿Qué le sucede a una madre en su interior para rechazar así el regalo más hermoso que Dios puede entregar? No sé responderte. Te pido perdón. Te imagino hermoso, rebosante de alegría, con tus manitas pequeñas tocando las mías. Perdón, te pido perdón. Tiempo, pensé yo. Necesito más tiempo para estar lista, pero cuando está una lista para ser madre, mi deseo ahora es jugar con el tiempo, darle vida, ganarlo, ganarte. Quiero ser una mamá para ti ahora. ¿Cómo haremos? No lo sé. Déjame que improvise. Pues ¿acaso una madre no se encuentra a veces en constante improvisación? Pues ¿cómo se educa? ¿Qué se hace? Quiero aprender a ser mamá contigo, ganar ese tiempo contigo, sentir que cada día estamos juntos y que participamos de la alegría de estar unidos. Ahora sí, en todo este tiempo te perdí y a cambio Dios me encontró a mí y ahora Él me lleva de nuevo hacia ti. Espérame, hijo mío. Llego tarde, pero llego. Te veo cada día, pues tu imagen está representada por un angelito de barro pintado de azul y oro, por un niño al que su mamá abandonó. Cada noche al descansar y cada día al despertar, veo tu sonrisa pintada y me alegra el alma, me consuela, mi pequeño. También hice una fotografía, fue en la clínica, eras un huevito, un puntito en mi interior. Alguien me dijo, mira a tu hijo, pero yo no te miré. Rechazo, rotura, daño, dolor, todo eso en tu corazón. Y en el mío, un vacío. Perdóname, hijo mío. En el presente quiero centrar toda mi atención. Hoy hablaríamos de la vida, de lo cotidiano. Probablemente tendrías hermanos, qué sé yo. Yo solo sé que rompí el plan de Dios en nuestra familia y desolada estoy. Tu otra mitad, tu papá, también es importante ahora. Luis es un buen hombre confundido como yo en aquel momento, pero estoy segura de que tienes un hueco en su centro. Mi pequeño, ya nunca más te dejaré solo. No te puedo olvidar ni quiero. Eres el regalo más bonito que yo tengo y le doy las gracias a Dios por ello. Corre, que ahora hay que salir a jugar con los demás niños. Hagamos de la tierra un castillo en donde yo sea tu princesa y tú el rey de mi esencia. Te amo, mi vida, mi pequeño Luis María, tu madre. Este es el angelito que compré ahí en Medjugorje, que me recuerda cada día a mi chiquitín, y lo tengo junto a María porque sé que está con ella en el cielo. Gracias por escuchar mi testimonio y espero de corazón que pueda servir de utilidad a todas las personas que lo necesiten. Un abrazo y que Dios os bendiga.